Ha sido la banda de música del Gobierno del Estado en esta celebración del 60 aniversario de Radio Universidad. Durante la visita del general Lázaro Cárdenas, presidente de la República, en 1938 a San Luis Potosí, fue Manuel Antonio Méndez Guerrero, un inquieto universitario, declamador, bohemio, que había tenido sus experiencias en la estación SEXH en 1250 kHz, que era propiedad del ayuntamiento de la capital. Él solicitó al general Lázaro Cárdenas y así se consiguió el permiso, se le otorgó el permiso con el transmisor y algunos aparatos de cabina. Queremos agradecer la presencia de los familiares de Manuel Antonio Méndez Guerrero, que en esta ocasión nos acompañan. Muchas gracias. Y en estos 60 años, varias generaciones han pasado por Radio Universidad. Muchos de ellos son destacados universitarios que le han dado vida a la cultura en San Luis Potosí. Vamos a escuchar este mensaje de las nuevas generaciones de locutores y del personal de Radio Universidad, Fernando Aguilar Jiménez. Señor Rector, personalidades que nos acompañan. Antes de comenzar, quiero agradecer a Pilar Delgadillo, al maestro Arturo Villegas y al señor Manuel Carrillo Grajeda por la oportunidad que me dan para participar en este evento. Hoy, en este acto solemne, nos reunimos para celebrar 60 años de radiodifusión cultural universitaria en México y particularmente en San Luis Potosí. El pasado 10 de enero celebramos 75 años de autonomía universitaria. Ahora, Radio Universidad cumple 60 años. Entre una fecha y otra, solamente nos separan 15. El primer hecho fue una significativa evolución para la educación superior universitaria. El otro, de gran importancia para el inicio de la radio cultural en nuestro país. Hace 10 años, el licenciado Ernesto Báez Lozano reafirmaba: hablar de la historia de Radio Universidad es hablar de la historia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Cuando se otorgó la autonomía universitaria, estuvieron involucrados el entonces gobernador del estado, don Rafael Nieto, la legislatura local y naturalmente las autoridades universitarias del momento. En la creación de Radio Universidad fueron los jóvenes estudiantes quienes escribieron las primeras páginas de una historia que por 6 décadas han dado personalidad a nuestra emisora universitaria. Hoy, uno de esos estudiantes ya no está con nosotros, Manuel Antonio Méndez Guerrero, audaz joven que en este mismo patio se acercó al entonces presidente de México, general Lázaro Cárdenas del Río, a solicitarle un transmisor para que nuestra alma mater tuviera una radiodifusora cultural. Qué emoción tan grande debe sentir Manuel Antonio, ya que con su familia, amigos y quienes lo conocimos, está presente en esta ceremonia. Hoy rendimos un sentido homenaje también a Raúl Cardiel Reyes, Óscar y Francisco Camacho, Joaquín y Francisco González Arellano, José y Francisco Palau, José Luis Vera, José Ganen y Benjamín Briones, que como jóvenes universitarios fueron los que fincaron las bases de Radio Universidad. A todos ellos, nuestro sincero agradecimiento porque nos han legado el amor a una institución en donde el universitario se desenvuelve y le permite madurar sus ideas tratando de perfeccionarlas como si fueran una extensión de las mismas aulas de escuelas y facultades.
A 60 años, nuestra emisora ha sido la voz universitaria, confiándola en los jóvenes locutores, quienes han tratado de interpretar a través del legendario lema creado por don Joaquín González Arellano, por la cultura y por el arte, el quehacer de la institución, y que gracias a ellos se lograron el enlace con la sociedad. En los inicios, muy seguramente hubo limitaciones en cuanto a equipo técnico, pero jamás ha sido un obstáculo para que nuestra radio difunda todas las manifestaciones culturales. Ahora, aprovechando los avances de la ciencia, la tecnología y sobre todo el apoyo de las autoridades universitarias, hemos mejorado la calidad radiofónica. La inquietud por mejorar sigue siendo como en sus inicios. Por eso, continuamos con el mismo ímpetu de quienes iniciaron esta aventura de comunicación. Hemos enfrentado retos difíciles, pero ¿dónde no los hay? Sin embargo, se han superado con voluntad y retomado con la fuerza de un equipo de trabajo. Señor Rector, nunca olvidaremos cuando en 1990, siendo usted secretario general, nos dio la buena nueva que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tuvo a bien designar la frecuencia del 88.5 MHz para la creación de otra difusora universitaria, ahora en el cuadrante de la frecuencia modulada. Esta frecuencia ya cumplió una 10ª parte de edad de la siempre joven XCXQ, tan jovial como sus locutores, que a través de este tiempo la mantienen llena de vida y de alegría para ser portadores de la cultura universal. Como dijera exactamente hace 40 años Manuel Nava, entonces rector de la universidad, siempre permaneceremos jóvenes, nunca envejeceremos, porque la universidad y los elementos que la integran son siempre jóvenes. El apoyo institucional nos ha permitido crecer y desarrollarnos. Sin embargo, no podemos permanecer conformes, debemos aspirar a un crecimiento firme y sostenido, aspirar a ser más profesionales en nuestro trabajo para hacer un digno enlace entre la universidad y la sociedad y sobre todo enriqueciendo la formación del universitario. 60 años se dicen fácil, pero ha sido arduo forjarle una personalidad que durante todo este tiempo se ha definido, gracias a quienes han pasado por sus cabinas, siempre buscando el equilibrio determinado por los nobles objetivos universitarios. A todos ellos, a todos quienes han dedicado horas de trabajo frente al micrófono, hoy rendimos tributo. Nuestro agradecimiento a las instituciones y las personas de México y del mundo que han colaborado con sus aportaciones radiofónicas a través de los convenios con difusoras culturales de Francia, Italia, Holanda, Alemania y México, por supuesto. Nuestra voz articulada, clara, fuerte y con el sentimiento universitario permite comunicarnos con el radioescucha. Hablamos a través de un micrófono en el medio de comunicación más noble, estimulando la imaginación de quien recibe el mensaje. Es un compromiso difícil cuando se tiene la responsabilidad de informar, orientar, educar, divertir y provocar el entretenimiento creativo. Frente a esta historia, no solo celebremos, debemos establecer un punto de partida, aprovechando, sí, la experiencia de 60 años. Sigamos trabajando para que con el paso de los años, los que fueron, somos y serán locutores de Radio Universidad, se sientan orgullosos de esta célebre institución para seguir diciendo XEXQ,
Radio Universidad de San Luis Potosí, estación pionera cultural en la República Mexicana, por la cultura y por el arte. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a Fernando Aguilar Jiménez, de las nuevas generaciones de Radio Universidad. Y uno de los hombres que ha trascendido a través de la cultura y del arte, amante del teatro, y quien fuera precisamente el primer director de Radio Universidad. Queremos escuchar las palabras del señor doctor Raúl Cardiel Reyes. Señor rector de la universidad, señor secretario general de la universidad, señor director del Instituto de Cultura Potosina, teniente coronel representante de la Comandancia Militar, maestros, miembros del Consejo Directivo de la universidad, amigos míos, señoras y señores. No puedo menos que expresar la satisfacción que siento de estar en esta vieja casa de estudios, en estos muros que han visto transcurrir los siglos de la colonia, de la independencia y el siglo vibrante, apasionado y tumultuoso del siglo XX. Cuando vuelvo mis ojos hacia ese lejano año de 1938, en que me hice cargo de esta difusora, siento que los tiempos eran menos tumultuosos de lo que ahora pensamos. Recuerdo que cuando me entregaron la difusora, que estaba en aquella parte alta del colegio, había un grupo de cantantes con guitarras y con discos que amenizaban al auditorio que empezaba apenas con la difusora. De acuerdo con las aspiraciones de la época, que ahora me sorprenden en este siglo violento y contradictorio, digo, una de las preocupaciones que yo consideré fundamentales para la difusora universitaria era la transmisión de la cultura. Transmitir a las gentes los valores, los principios, las etapas de la historia del hombre, la dramática historia del hombre. Y recuerdo muy bien que junto a un grupo de guitarristas que siguió transmitiendo sus canciones en la difusora, inicié la transmisión de obras clásicas y de algunas pláticas de amigos míos sobre cosas culturales. Me acuerdo que estaba junto a mí el licenciado Juan Manuel González Noyola, que empezó a dar algunas pláticas sobre temas eruditos de música como Bach, por ejemplo, o Mozart, que le importaba mucho. En aquel tiempo, un tiempo tumultuoso, si hemos de recordar que estuvo aquí el general Cárdenas por la sublevación, el levantamiento del general Zedillo. Después de la expropiación petrolera, un país sacudido por terribles acontecimientos. Aquí en la universidad gozábamos una paz tan profunda que yo pensaba que lo más importante en aquel momento era la transmisión de los grandes hechos de la cultura universal. Hablar de Bach y de Mozart, decir algo de la historia de México. Me recuerdo que poco tiempo después, en la dirección de la difusora, se hizo cargo un alumno mío que yo quise mucho, el licenciado Francisco González Arellano, que vino con una mente crítica, una mente que quería atraer los problemas sociales y políticos de México a través de la difusora, y que le dijo una vez al terrible gobernador de San Luis Potosí, don Gonzalo Santos, cuando entregó a la universidad una imprenta, le dijo: ¿no sabe usted qué ha hecho al entregarnos a los universitarios una imprenta? Porque la imprenta es una voz en la que vamos a exhibir y sacudir al poder
por sus vicios y por sus intemperancias, dijo González Arellano, lanzando una amenaza frontal al gobernador, que dijo con mucha calma, propia de esta personalidad. Desde que entregué la imprenta a la universidad, sabía que la universidad iba a ejercer su libertad ampliamente y yo la respetaré, dijo Gonzalo Santos. Ha pasado mucho tiempo después de que el primer director que fui yo, creía que el papel fundamental de la universidad y por lo mismo de sus instituciones es simplemente transmitir los mensajes fundamentales de la cultura. No obstante, el mundo revuelto, el convulsionado que nos rodeaba. Más adelante, la actitud crítica de González Arellano, la crítica de una comunidad pensadora, culta e independiente que quería gritar los vicios y los defectos de la época. Y ahora, después de que ha pasado 60 largos años, se pregunta uno cuál es el papel de la actual difusora o cuál es el papel de la juventud, que es lo mismo ante el mundo contemporáneo. Yo pienso, a pesar de todas las contradicciones contemporáneas, a pesar de todas sus contiendas y tendencias desintegradoras, que estamos en un momento en que todas las instituciones sabemos que traemos todos un propósito fundamental que no podemos olvidar, que nos supera a todos y que nos une a todos, que es la construcción de un mundo que sea humano, justo y libre. Y todos coincidimos en eso. Lo mismo los del PAN que los del PRI, que los del PRD. A pesar de sus diferencias fundamentales, todos estamos comprometidos con la construcción de un mundo mejor. Más cuando pensamos que estamos en el camino de la construcción de un orden mundial que va, si no a borrar, cuando menos a superar, ya por decirlo así, a poner en segundo término nuestras diferencias, nuestras contiendas, nuestros problemas, y van a aparecer las líneas fundamentales que unen al hombre, los principios morales que cimentan la cultura y la civilización. Y entonces pienso que esta difusora, que empezó siendo una transmisora de la cultura, que después entró a la etapa crítica y social que han sacudido a las instituciones mexicanas por mucho tiempo, estamos entrando a la etapa final de no olvidar las diferencias, pero saber que por encima de las contingencias, que por encima de las corrientes contradictorias de nuestra época, hay algo fundamental que nos une, que es la construcción de un género más humano, más libre, más justo, digamos, y más feliz para todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Raúl Cardiel Reyes, primer director de Radio Universidad, por sus palabras llenas de humanismo. Y ahora, con una memoria privilegiada, exdirector de Radio Universidad, también escuchamos las palabras del señor licenciado Ernesto Báez Lozano. Señor licenciado, ingeniero Jaime Valle Méndez, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, señor secretario de la universidad, señor representante del gobierno del estado, representante de la 12ª Zona Militar, distinguidos miembros del consejo directivo, maestros, estudiantes, en forma muy especial a mi maestro, el licenciado Raúl Cardiel Reyes, primer director de Radio Universidad, que por avatares del destino fue maestro mío. Realmente me quedan 2 maestros de la escuela preparatoria, solamente. El licenciado Raúl Cardiel Reyes, que en aquel saloncito, ahí en esos saloncitos pequeños que había para los que estudiábamos bachillerato de
Leyes nos dio la clase de introducción al estudio de la filosofía, se llamaba Estudio de las Escuelas Filosóficas. Y luego ya en quinto de preparatoria nos dio ética. Esa seguía todas las ramas de bachillerato. Es que él fue el maestro mío, de los pocos que conservo y que les puedo yo llamar maestros. Y me examinó en varias materias. Me acuerdo que en aquel salón, allí, me examinó y hago un recuerdo cariñoso de una maestra tan distinguida que tanto estimé, Concha Urquiza. Un jurado, porque entonces los exámenes de la universidad eran orales, cosa que ahora sería imposible hacerlos. Unos exámenes con 3 jurados, 4 alumnos enfrente de ellos, y nos preguntaba cada quien, Agustín Vera, Concha Urquiza y Raúl Cardiel Reyes. Nos examinó en literatura universal, ahí en aquel salón. Luego en otro, literatura iberoamericana y mexicana, que eran los cursos que iba usted con mucho gusto, yo posiblemente iba con más gusto de jurado a esas materias de literatura que a las que usted impartía de filosofía, porque eran los estudios del maestro Raúl Cardiel Reyes. Por eso quiero hacer un recuerdo cariñoso, ¿verdad?, que un maestro mío está aquí presente en aquellos tiempos. Hablar de la universidad y de Radio Universidad están íntimamente relacionados. Como dijo muy bien el joven que habló al principio, pues sí, yo hace 10 años dije que hablar de Radio Universidad es hablar de la universidad, de la historia de la universidad, está íntimamente ligada con el de Radio Universidad. Fíjense, no es realmente digno de dar como acción de gracias esta circunstancia. Estamos celebrando los 75 años como universidad autónoma. Hace 75 años se concedió la autonomía a la universidad. Algunos discuten que no tuvo efecto, mentiras. Hay títulos firmados por el rector de la universidad, que fue el doctor Juan H. Sánchez, y por acuerdo del honorable Consejo Directivo. Una época nebulosa ahí por el veintitantos, y en el año de 34 se reafirmó esa autonomía por el gobernador en aquella ocasión, un decreto del Congreso firmado por don Ildefonso Díaz de León. Pero en realidad desde el 23 podemos decir que fue la primera universidad de toda la República que tuvo un estatuto legal, es decir, una ley de autonomía, la primera, porque hasta el año de 29 fue la de la Universidad Nacional de México. Es que la de San Luis Potosí se adelantó 6 años de tener nosotros una ley de autonomía expedida por el Congreso del Estado. Y una ley reducida, son 10 artículos, y sin embargo se adelanta a su época, aunque ya se habla de una asamblea de estudiantes y el consejo, etcétera, etcétera. Muy interesante. Digo yo que me toca esta suerte, porque fíjense, y lo tengo que confesar, imposible de negarlo. Yo nací ese año, yo nací el año de 1923, es que yo nací el año de la autonomía de la universidad, es que voy a cumplir 75 años, los mismos que tiene la autonomía universitaria, y soy todo un símbolo de la autonomía por una razón muy sencilla. Primero porque nací ese año, pero pues ¿cuántos nacieron ese año? Pero soy la única persona en San Luis Potosí que puede presumir que la tercera parte de la vida institucional autónoma de la universidad, o sea, más de 25 años, fíjense, la tercera parte, fui miembro de la autoridad significativa de la autonomía, que es el Consejo Directivo. ¿Cuál es la autoridad que simboliza realmente la autonomía de una universidad? Su consejo, que es el poder legislativo de la universidad. Yo fui más de 25 años miembro del consejo directivo de esta universidad. Imagínense si no fui testigo y viví parte de la historia de la vida de esta institución. Fui electo la primera vez miembro del consejo, allá donde era la rectoría, en el segundo piso, en tiempo nada menos que el doctor Ignacio Morones Prieto. Luego fui miembro del consejo con el doctor Jesús Noyola, con el doctor Augusto Díaz Infante, con el licenciado Luis Noyola, con el doctor Manuel Nava, con el licenciado
con el doctor Noyola por segunda vez, licenciado Mena de los Santos y Roberto Leiva. Con todos esos rectores fui yo miembro del consejo directivo, miembro de cantidad de comisiones. Bueno, tuve una vida muy intensa universitaria. Por eso cuando se habla de la autonomía universitaria, pues me vienen a la mente tantos recuerdos y con tanto cariño, porque es la institución a quien le debo todo, esta universidad. Luego, en relación con Radio Universidad, si no, es también una alegría, una satisfacción para mí que esos 60 años que estamos conmemorando de fundación, la cuarta parte, 15 años, fui yo director de Radio Universidad. 15 años, como dicen muchos, se dicen pronto, pero significa toda una vida. Por mí pasaron cuántos estudiantes ahí como locutores, cuántos podría recordar, que no tendría, yo creo, bastante tiempo para poderlos decirles. De ahí salieron, cuando estuvieron conmigo como locutores, varios directores que aquí estoy viendo, a César Martínez Bravo, a Horacio Martínez Bravo, a Manuel Carrillo Grajeda, tantos que salieron. Aquí veo un radiotécnico, Pepe Lomelí, que tanto nos ayudó en aquella época. Conocí a todos porque pues me tocó convivir con ese grupo tanto tiempo y tantos años. Por eso no puedo olvidar parte muy importante de mi vida ligada a esta vieja casa de estudios, como consejero, como miembro de la radiodifusora, en tantas comisiones y en tanto, parte de la historia. Por eso soy un símbolo viviente de la autonomía universitaria, porque en 75 años, 25 fui miembro de la autoridad que indica realmente la autonomía. Mire, yo pues he leído tantas cuestiones sobre las universidades y la autonomía, he conocido otras universidades de otros países, pero yo siempre, y el maestro Cardiel nos dio esa inclinación por el estudio de los grandes, y no me puedo olvidar una definición de universidad, aunque más bien es de cultura y por esta extensión puede ser de la universidad, de Alfonso X el Sabio, en sus famosas las leyes de las 7 partidas. En una de ellas viene esta definición, dice cómo es muy bella y muy hermosa lo que es universidad. Dice, es ayuntamiento espiritual de maestros et de escolares que es fecho en algún lugar con voluntad y con deseos de aprender los saberes. Ahí está, esencial, todo lo que es una universidad. Es un ayuntamiento espiritual de maestros y alumnos que es hecho en algún lugar con deseos de aprender los saberes. Porque eso les faltó la idea de formar instituciones a los antiguos. No podemos decir que en los griegos, que tanto nos hablaba el maestro Cardiel, de Aristóteles y de Sócrates y de tantos, pues no es que no existieran universidades, no tuvieron la idea de crear corporaciones, como después se crearon en la Alta Edad Media. En la Alta Edad Media ya hubo la idea de crear asociaciones, grupos de maestros y alumnos que se formaban dándose sus propias leyes. Y tenemos así la universidad que se considera más antigua, la Universidad de Bolonia, evidentemente, del siglo XIII, la Universidad de París, universidades tan antiguas y de tanto prestigio, la Universidad de Tolosa, de Montpellier, que fue la primera escuela de medicina que se fundó en todas las universidades del mundo, la universidad ya un poco más moderna relativamente al siglo siguiente, la Universidad de Salamanca, la Universidad de Padua, todas las viejas universidades todavía ya existían cuando ni remotamente se hablaba de nosotros, de América. Pues fue todo antes del descubrimiento de América. Todas esas viejas universidades que están llenas de tradiciones, de historia, pero que fueron maestras de nosotros. La Universidad de Bolonia, entonces eran alumnos y maestros que se daban sus propios reglamentos, ellos mismos creaban sus instituciones
y después las universidades pontificias, que fueron creadas como la de México, la primera, la de la Universidad Nacional de México, que era la Real y Pontificia Universidad de México, pero ya bajo otro punto de vista. Pero todas en el fondo volvemos a lo mismo, a lo que pensaba lo que era una universidad el rey sabio Alfonso X. Miren, en 40 años de la vida de una institución como es Radio Universidad, se da uno cuenta lo que significa la transmisión de la cultura. Nosotros todavía nos tocó estudiar en una época que teníamos como luminarias, es decir, uno mismo estudiaba la luz de grandes escritores y grandes pensadores que para muchos actuales posiblemente no les signifique nada, pero nosotros sí estudiamos y leímos el libro Ariel de José Enrique Rodó. Es más, cuando yo era secretario de Acción Social de la universidad, nos mandó la Universidad de México una vez una edición barata, sencilla, de 2,000 ejemplares. Fíjense, los repartimos entre todos los estudiantes. En aquella época todo el mundo estudiaba el Ariel, es decir, leía el Ariel de José Enrique Rodó. ¿Por qué? Porque significa propiamente lo que el genio del bien, el espíritu del bien que es Ariel, oponiéndolo a Calimán, el espíritu del mal, para lograr en verdad un mejoramiento en la cultura, en el arte, en todo, el Ariel. También teníamos como libro de consulta El hombre mediocre de José Ingenieros, de Juan de Montalvo, ecuatoriano, con los capítulos que se le olvidaron a escribir a Cervantes. Y en México, pues nada más que una figura de primerísima categoría, como es José Vasconcelos. Esos 4 maestros influyeron en nuestros estudios, y gracias a maestros que tuvimos como el licenciado Cardiel, como Concha Urquiza, como el licenciado Manuel Moreno, como tantos maestros que pueda mencionar, que nos indujeron a seguir esos consejos y esos estudios. Miren, yo estoy convencido, eso creo yo, que estamos viviendo como otra edad media, final de una edad media. ¿Qué fue el final de la Edad Media? El Renacimiento, como que volvió de nuevo a las humanidades. Yo creo que estamos viviendo una época semejante. Vamos a ver lo que no nos tocará posiblemente a nosotros, porque en la historia se habla rápidamente de 100 años, 200, que para nosotros significa toda una vida, pero para la historia pues no es más que un momento. A lo mejor entre los 50 o de 100 años vendrá verdaderamente un renacimiento, y que todas las ideas que ahora nosotros, muchos, sobre todo los jóvenes de ahora, y me refiero, no más mínimo quiero indicar a los programas de Radio Universidad, no, porque son épocas distintas. Es imposible que los programas de Radio Universidad se rijan por las mismas ideas que teníamos nosotros cuando fuimos directores, ¿no? Muy bien que sigan la vida que les toca vivir, nomás que los jóvenes a veces tienen este pequeño defecto. Los jóvenes creen que lo único que vale la pena y lo único valioso en la vida es lo que les toca vivir a ellos. Que la música, por ejemplo, ahora alegre, una música abierta de los ritmos actuales, que invitan a todo el mundo a bailar, a gritar, a estar contentos, felices, eso significa la música. Todo lo anterior no sirve para nada, son vejestorios, lo abandonan, sin comprender que todo aquello que pasó, pues es realmente lo que hace grande y digno a un pueblo. Y luego también nosotros los viejos también caemos en el vicio de creer que solamente lo de nosotros, lo que nos tocó vivir a nosotros, es lo que realmente vale. Hay que tener un término medio, que los jóvenes entiendan que no es más que una parte de su vida que tendrá remedio. ¿Cuál es el remedio? Pues el tiempo, porque los jóvenes de ahora pues tendrán que ser los viejos de mañana, como nosotros hace muchos años fuimos los jóvenes. Pues son los programas de los jóvenes de ahora, que se den cuenta de que no es una época absoluta en la que pasan, y que los programas tienen que entender que sí, la música actual evidentemente, bueno, pues otra cosa muy diferente a lo que era hace 50 años, pero lo de hace 50 años y hace 100 años, pues son autores verdaderamente universales, y que podrá haber algún tiempo nebuloso que se olvide de ellos, pero luego resurgen por sus propios méritos.
Y estoy convencido y seguro que los nombres de Bach, Beethoven, Mozart, Haydn, Händel, los grandes autores, serán siempre grandes, aunque se olviden un tiempo. No, ellos resurgen siempre. ¿Por qué? Porque son lo que significa el mérito de un pueblo. Yo agradezco al señor rector, a los directivos actuales de Radio Universidad, haberme dado esta oportunidad magnífica de hacer un recuerdo y considerarme, como yo digo, el hombre autonomía, por esa cosa que yo no la escogí, haber nacido el año de 23, el año que se concedió la autonomía a la universidad, ni tampoco haber estado 25 años miembro del consejo, haber sido 15 años director de Radio Universidad. Entonces, por todo esto, pues tengo algo que platicar y que hablar. Yo exhorto a los actuales directivos de Radio Universidad, a los estudiantes de San Luis Potosí, una universidad que tenemos orgullo de considerar entre las buenas y mejores universidades de México, que ha tenido magníficos maestros, que han salido aquí en esta casa de estudios, en este patio. Posiblemente a lo mejor donde está sentado el rector allí en este instante, estuvo sentado también Manuel José Otón, es alumno de esta universidad, y si no estuvo ahí sentado, pues pasó por allí, y allí donde estaría una pila anterior, no esa, pues estuvo allí sentado Ponciano Arriaga, que fue de los primeros alumnos, estuvieron como alumnos de esta institución. Entonces hay algo que yo siempre he dicho que tenemos, que otras instituciones no pueden comprar. Podrán construir un edificio de 30 pisos con todas las maravillas de la técnica actual, computadoras que nos dan 1000 o 5000 operaciones al segundo, bueno, correcto, pero ¿cómo pueden comprar historia, tradición? Eso no está en el comercio, no está en venta. Y eso es lo que tenemos nosotros también, porque esta universidad, qué diferente universidad de la de hace 50 años, la de 75 años, qué distinto. Y gracias al empuje de sus hijos, tenemos esta universidad. Aquí estuvo de locutor, lo quiero recordar, porque pues es un recuerdo cariñoso. Tu hermano Jaime, aquí estuvo de locutor en aquella pieza, allí iba tu hermano Felipe, venía a las 2 de la tarde o a las 2, según le tocaba su horario, con un cariño, con un gusto, para anunciar las obras de Mozart, que era muy aficionado, a Beethoven, a los grandes. Y venía Felipe Valle. Yo lo había conocido tanto porque fue alumno mío ahí en el Instituto Potosino. Alguna vez hice un recuerdo porque le gustaba mucho la declamación. Y aquel poema inmenso de Luque de Rivas, Un castellano fiel, se lo aprendió de memoria y ganó el primer premio en un concurso de oratoria. Entonces fíjate cómo está ligado aquí todo este edificio y esta institución a recuerdos familiares, porque fue rector también un tiempo tu abuelo, el doctor José Méndez Macías, y uno de los catedráticos más distinguidos de la Escuela de Medicina. Se consideran los 3 cirujanos número 1 de San Luis, el doctor Juan H. Sánchez, el doctor Noyola y el doctor José Méndez Macías. Una operación, cuando se quería hacer de primer grado, se llamaba a esos 3 una junta de médicos. Antiguamente, cuando había un enfermo ya desahuciado, se decía, va a haber junta de médicos. Y como ya un veredicto final, esa junta de médicos ya se acabó. Pero entonces, ¿quiénes van a ir a la junta de médicos? Siempre, por regla general, el doctor Juan H. Sánchez, el doctor José Méndez Macías, el doctor Morones Prieto, el doctor Noyola, entraba a veces el doctor José Martínez Castro. Eran 5 juntas de médicos. Era como la última lucha que se hacía a un enfermo. Una hermana mía que murió en el año de 39, me acuerdo muy bien, una tarde, dijo mi padre, va a haber junta de médicos. Y llegó el doctor Sánchez a la casa, el doctor José Méndez Macías, que operó a mi madre después, el doctor Martínez Castro, el doctor Noyola y el doctor Morones. Ahí se estaban como 2 o 3 horas viendo al pobre enfermo, y luego ya daban su veredicto. Es el equivalente, pero humano, es la diferencia. Yo les digo que ahora son máquinas que examinan al enfermo por arriba y por abajo, por todos lados, y entonces también hacían eso, pero eran los médicos
por eso había más humanismo. El doctor Sánchez bastaba con que el doctor Méndez Macías, los grandes médicos de San Luis, miraban al enfermo, lo examinaban, lo auscultaban. Había el trato directo, humano con ellos. Decían, tiene esto, dan un diagnóstico. Querido maestro Raúl Cardiel Reyes, de verdad, yo siento satisfacción porque con usted parece que me vienen a la mente todos los que en esta vieja casa de estudio fueron maestros míos. Pensar que nomás usted queda. En México hay otro, el licenciado Manuel González Hinojosa, que también fue maestro mío. Los dos únicos maestros que me quedan, de toda la preparatoria y de toda la profesional. Es que me queda el maestro Raúl Cardiel Reyes. Señor rector, usted está muy joven y es un rector especial y hecho para estos momentos de la universidad. Estoy convencido, estoy seguro que va usted a continuar esa carrera ascendente que ha venido atrás de todos los rectores. Ahí salieron dos rectores de la universidad también, de Radio Universidad. Su antecesor, el licenciado Lastras, fue locutor, el licenciado Mena de los Santos, fueron locutores de Radio Universidad. Entonces, ese semillero de cantidad de cosas históricas aquí de la universidad. Pero todos nos reunimos, los que fuimos locutores, directores, que nos tocó la suerte, de alguna manera relacionados con Radio Universidad, nos hemos reunido para hacer un recuerdo de lo que significó hace 60 años. No hay que olvidar a una persona que significó mucho en aquel momento, el rector de la universidad en aquel momento, que acompañó a los muchachos y que anduvo con el Lázaro Cárdenas, el doctor Antonio Urriza. Hay que recordar, el doctor Antonio Urriza era el rector de la universidad, y también gracias a su apoyo, porque un hombre extraordinariamente cariñoso con los muchachos, un gran rector, yo así lo considero. Miren, el éxito de la Universidad de San Luis Potosí, para mí, ha sido que ha tenido el rector propio para el momento histórico en que se vive. Por eso ha tenido éxito. El rector que en algún momento podría ser que no funcionara bien ahora, pero en aquel momento funcionó perfectamente. Un doctor Juan H. Sánchez en estos momentos a lo mejor no, pero en el momento que le tocó vivir fue un magnífico rector. Y todos uno por uno podíamos decir que fueron extraordinarios. Y ahora Jaime Valle, pues es el sucesor de todo, esa playa de grandes universitarios. Entonces quiero terminar con esas palabras de lo que es la universidad para el rey sabio. Universidad es ayuntamiento espiritual de maestros y de escolares que es fecho en algún lugar con voluntad y deseos de aprender los saberes. Muchas gracias. Muchas gracias al señor licenciado Ernesto Valle Lozano por esta lección de vida en estos 60 años de Radio Universidad. Y gracias también a la licenciada María del Pilar Delgadillo Silva, jefe de la División de Difusión Cultural y Comunicación, al haber reunido a varios exdirectores que hoy la universidad reconoce esta enorme labor en bien de la cultura, por el arte y la cultura de San Luis Potosí. Vamos a proceder a la entrega de reconocimientos a los señores exdirectores de Radio Universidad. Señor rector, si es tan amable para entregar estos reconocimientos. Al señor doctor Raúl Cardiel Reyes. El señor doctor Alfonso Macías Moreno.
al señor licenciado Ernesto Báez Lozano. Al señor Manuel Carrillo Grajeda. Al señor Horacio Martínez Bravo. Al señor César Martínez Bravo. Y a un hombre que con su ingenio, durante muchos años, como lo mencionaba el licenciado Ernesto Báez Lozano, estuvo al frente de la cuestión técnica de Radio Universidad. A don Pepe Lomelí, José de la Luz Lomelí Saldívar. Muchas gracias. Vamos a escuchar las palabras del señor rector de nuestra universidad. Doctor Eudoro Fonseca, representante del señor gobernador del estado, representante de la 12ª zona militar, honorables consejeros, directores de facultades, escuelas, don Raúl Cardiel, muchas gracias por estar con nosotros, maestro, don Ernesto Báez Lozano, directores, exdirectores de Radio Universidad. Realmente para mí es muy grato el estar aquí en este evento, pero más que grato, yo debo de agradecer el que me haya tocado estar en la rectoría de la universidad cumpliendo este tipo de funciones que siempre serán muy gratas. Tienen razón, hace unos meses festejábamos el día 10 de enero, precisamente conmemorábamos el 75 aniversario del decreto de autonomía universitaria. Hoy estamos conmemorando 60 años, ya se ha dicho mucho la relación que tiene el conmemorar estos 60 años de Radio Universidad con lo que representa la historia moderna de nuestra universidad. Hay un gran paralelismo en esto y una gran historia vivida por la mayoría de ustedes. Y ese agradecimiento de que me toque a mí el ser el rector en estos momentos, el responsable, cierta forma, del desarrollo de esta universidad. Y esto es un agradecimiento que lo hago a la comunidad universitaria. En efecto, ha pasado mucho tiempo. Mencionaba el licenciado Báez a mi hermano, quizás fue a través de él que yo empecé a conocer a la universidad, y algo que recuerdo allá hace mucho tiempo era precisamente lo que en mi casa se hablaba de Radio Universidad. El boletín histórico llegaba puntual y era demandado por mi familia. La Radio Universidad era una institución dentro de mi casa, como fue y es dentro de las casas de los otros potosinos. Yo creo que si algo tiene valor de ello es la relación entre la universidad y la sociedad a través de Radio Universidad. ¿Quién no se acuerda de La Voz de Alemania, de La Voz de Londres, de toda serie de aquellos de los programas de medicina, de los programas de derecho, de la misma Federación Universitaria? Eran algo que ya conocido por todo el mundo, de los grandes maestros de la música. Y aquí quiero hacer una mención, así como el licenciado Báez se acordó del doctor Cardiel Reyes como maestro, yo también quiero aquí hacer una relación del licenciado Báez Lozano como maestro. En aquel entonces de literatura castellana, él me hizo conocer a Calixto y Melibea, a la Celestina, obviamente al Quijote, a Sor Juana Inés de la Cruz,
pero me dio algo muy importante que aún recuerdo. Me introdujo en el deseo, en las ganas de oír la buena música. Nos juntaba muchachos de 15 años, no teníamos más, ahí en algún lugar del Instituto Potosino, a oír la música de Beethoven. Fue la primera vez que yo oí la quinta de Beethoven, el ta, 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 que decía el maestro Báez, y que lo oyéramos, y que ahí salían los fagots y los saxofones, y el violín primero y el violín segundo, aquello que realmente se viene aprendiendo con el tiempo. Ya en los 15 años ya sabíamos lo que era la buena música, y de ahí surgió para mí el deseo de seguir escuchándola. Muchas gracias, licenciado Ernesto Báez Lozano, por eso. Y así podíamos contar otras anécdotas que, como aquí se dieron en este patio de la universidad, el centro neurálgico de la universidad, nuestra alma mater y Radio Universidad, allá en el segundo piso, también fungiendo como un pilar del desarrollo de nuestra universidad. Toda una historia ya aquí recontada y contada nuevamente, que no vamos a repetir. Nada más vaya un agradecimiento de los nuevos universitarios, del actual Consejo Directivo Universitario, que vienen a mencionar el licenciado Báez. Es el punto fundamental de autonomía universitaria, es el gobierno de la universidad, que vaya ese reconocimiento a los actuales universitarios, a todos aquellos que conformaron e hicieron Radio Universidad e hicieron la universidad. Agradecimiento perenne, y que el futuro también les reconocerá y les seguirá dando el crédito. Agradecimiento a los actuales locutores, todos aquellos que vivieron en una determinada forma, que fueron pilares del desarrollo de lo actual, a todo el esfuerzo que actualmente se está haciendo por mejorar y mantener viva el lema de por la cultura y por el arte. Y arriba, y que seguirá siendo y seguirá presentándose ante la sociedad, XXQ, Radio Universidad, con su lema por la cultura y por el arte, en el 1450 del cuadrante de la onda normal. Pues muchas gracias, y sigue el agradecimiento a todos ustedes en este acto. Muchas gracias al señor rector de nuestra universidad, ingeniero Jaime Valle Méndez. Yo quisiera pedirle que de manera simbólica vamos a hacer la develación de 2 placas a través de la televisión. Hoy tenemos el reconocimiento a Radio Universidad por estos 60 años y también en sus cabinas de transmisión. Vamos a hacer desde este lugar, y usando la nueva tecnología, la develación de 2 placas, una de ellas que dice la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en reconocimiento a la labor de difusión de la cultura y el arte universal, distingue a Radio Universidad en su 60 aniversario por la cultura y por el arte, firma el rector de la universidad. Y otra placa que dice 28 de julio de 1998, 60º aniversario de Radio Universidad, cabinas de transmisión, Manuel Antonio Méndez, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, dedica este reconocimiento al hombre que con visión futura hizo realidad la primera radiodifusora universitaria del interior de la República Mexicana. Desde aquí develamos estas placas a través de la nueva imagen de Radio y Televisión Universitaria. Muchas gracias. Ahí tenemos precisamente la develación de estas 2 placas, las cabinas de transmisión, que a partir del día de hoy llevarán el nombre de Manuel Antonio Méndez Guerrero, nacido en San Luis Potosí el 17 de abril de 1917, hijo de Manuel Méndez Castillo y Luz Guerrero Frausto.
Él, desde pequeño, siempre se distinguió por su participación en diferentes actividades sociales y culturales. Siendo estudiante de secundaria, fue nombrado director del periódico Infancia, el cual quedó registrado en la Secretaría de Comunicación y Obras Públicas como una publicación de segunda clase. En 1937, como estudiante de preparatoria, es nombrado editor de la publicación Universidad. En 1938, encontrándose el general Lázaro Cárdenas, presidente de la República Mexicana en esta ciudad, por motivos de trabajo, visitó la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Esta circunstancia fue aprovechada por Manuel Antonio, entonces estudiante de la carrera de Medicina. Este joven soñador, inquieto y bastante decidido, pide al primer mandatario un viejo transmisor de radio y algunos aparatos de cabina de la difusora que pertenecía al Ayuntamiento de la capital, que elaboraba bajo las siglas SEXH en el 1230 de amplitud modulada, y tal difusora era bien conocida por Manuel Antonio, ya que en ella daba rienda suelta a sus sueños de cantante, de poeta y de bohemio. Al exponerle su idea al general Cárdenas, este atiende de inmediato la propuesta y se otorga a la universidad dicho equipo para que sea un vínculo y portavoz del acontecer cultural y artístico de los estudiantes. Así pues, el 23 de junio, al inicio de esta ceremonia, mencionaba esta fecha porque fue cuando se otorgó el permiso a Radio Universidad, 23 de junio de 1938, la celebración de los 60 años de Radio Universidad es el 28 de julio. Y le tocó las siglas de XEXQ en amplitud modulada en el 1460. Así pues, Radio Universidad de San Luis Potosí, primera en su género en el interior de la República Mexicana y segunda después de Radio Universidad Nacional Autónoma de México, como ya se ha mencionado en esta ceremonia. Vamos ahora a escuchar con mucho agrado, recordando precisamente en estos 60 años, una de las características fundamentales de Radio Universidad, la rúbrica cuando abría transmisiones y cuando despedía precisamente su mensaje por la cultura y por el arte. Pompa y circunstancia. En este momento creo recordar que el licenciado Ernesto Bailozano fue quien eligió esa rúbrica para Radio Universidad de Pompa y Circunstancia de Sir Edward Elgar. Así pues, estas son las notas que han llevado la cultura y el arte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a casi todo el mundo. La escuchamos con la banda de música del Gobierno del Estado.
Magnífica la interpretación de la banda de música del Gobierno del Estado a la rúbrica de Radio Universidad. Agradecemos también la presencia del señor profesor Ascensión Ramírez, regidor del Ayuntamiento de nuestra capital, con la representación personal del licenciado Alejandro Zapata Pero. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, señor. Muy amable. Estamos escribiendo la historia en el final de este siglo XX. Queremos agradecerles su presencia en esta conmemoración del 60 aniversario de Radio Universidad, e invitarlos a un vino de honor, a disfrutar de la exposición de fotografías durante estos 60 años y al mismo tiempo recordarles la invitación para esta noche a las 8 en este mismo edificio central de nuestra universidad. Tendremos la presencia de los acordeones, la orquesta de acordeones del Conservatorio de Eslovaquia. Están cordialmente invitados a las 20 horas en el patio de nuestro edificio central de la universidad. Muchas gracias y a disfrutar de este vino de honor. Vamos a enviar nuestros micrófonos con nuestro compañero locutor Alejandro Villegas, quien tiene por ahí interesantes entrevistas. Muchas gracias por su atención. Adelante. Bien, pues ya estamos al aire XEXQ Radio Universidad en 1460 kHz, también en la onda corta en 6.045 MHz, nos localiza ahí en la banda internacional de 49.62 metros y obviamente en la estación que tiene pues, menos tiempo de vida, que es 88.5 MHz Radio Universidad. Hemos escuchado pues este programa que se ha llevado a los 60 años de Radio Universidad, que empezó obviamente con amplitud modulada y de alguna manera hemos escuchado las palabras de personajes importantes. Y bien, también nos acompaña en este momento el señor rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el ingeniero Jaime Valle Méndez. Señor rector, hemos visto en Radio Universidad que no solamente hay locutores que son propios de la universidad, sino también locutores que pertenecen a otras instituciones de educación superior. De esto estamos hablando de una correlación más dentro de la sociedad. Bueno, sí, lo hemos dicho. Radio Universidad no es únicamente propiedad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Radio Universidad es propiedad de la sociedad y la verdad es que nos da mucho gusto que otros locutores que vengan de otros espacios educativos trabajen con nosotros y nos ayuden un poquito a todo ese devenir diario que es el estar programando y el estar transmitiendo hacia el exterior la cultura y el arte, ¿verdad? Todo lo que se da en el mundo que es la muy buena música, la buena literatura, todo ello, ¿verdad? Muy bien, escuchamos también la semblanza de cada uno de los expositores, hablando en la parte histórica de Radio Universidad, cuando se encuentra en esa parte izquierda que tenemos en este momento en la entrada, ahora actualmente se localiza en el otro patio del edificio. Son 60 años, infinidad de generaciones. Ahorita nos están escuchando pues muchas personas que fueron locutores que de alguna manera no pudieron asistir. Algo que pudiera nombrarnos, mencionarnos para ellos. Bueno, obviamente el agradecimiento perenne de la universidad, que esto al final de cuentas, en el agradecerles también va el que se sientan muy orgullosos de ello y que nos permitan a través, si quieren, de estos micrófonos, pues extenderles el agradecimiento de toda la comunidad universitaria. Bien, muchas gracias. Bien, pues seguimos aquí una vez más, casi no nos escuchamos, no sé si me escuchas, Leti. Escuchamos en la primera parte la semblanza de Radio Universidad, el mensaje del licenciado, primero del licenciado Fernando Aguilar Jiménez, hablando de la parte histórica, viendo también con ese enfoque de las nuevas generaciones de locutores de Radio Universidad, también hablando de la parte histórica. En la segunda parte, pues escuchamos incluso, bueno, antes de mencionar al licenciado Raúl Cardiel Reyes, se hablaba del señor Manuel Antonio Méndez Guerrero, que fue precisamente en aquella época estudiante, que se acercó precisamente al entonces presidente de la República, el general Lázaro Cárdenas del Río, preguntándole o pidiéndole más bien la planta transmisora que en ese momento pertenecía al ayuntamiento de esta capital. En entonces Manuel Antonio Méndez era, como se mencionó por aquí, un bohemio, un cantante incluso, y obviamente la línea musical clásica, y se ha desempeñado como un medio difusor de esta cultura, así como su trabajo de apoyo educativo externo, como en la que formó parte directa en 1970 al implementarse a nivel nacional la radio primaria, no sin dejar la difusión del trabajo educativo, científico y de investigación de la propia institución.
Su programación, que en un inicio fue en un horario discontinuo de 4 horas diarias a partir de 1954 y hasta fines de 1992, fue difundida a través de la publicación Boletín Cultural de XCXQ, que llegó a tener un tiraje de 2,000 ejemplares mensuales. En 1993 fue sustituido por la revista bimestral Sintonía Universitaria. Actualmente sus transmisiones basadas en música clásica y en la divulgación de programas radiofónicos de organizaciones como la BBC de Londres, La Voz de Alemania, Radio Nederland y la radio italiana y francesa, así como programas en vivo y producciones propias como El Mundo de la Salud, Cultura Musical, Jurisprudencia, por señalar algunas. Radio Universidad se mantiene en un porcentaje significativo de audición. ¿Sí, Alejandro? Bueno, estamos a punto de despedir las transmisiones. Simplemente recordar que cuando Manuel Antonio Méndez Guerrero se acercó, en aquel momento las siglas eran SEXH y después en el caso de la frecuencia se encontraba en 1250 kilociclos, así lo mencionaban, en amplitud modulada, y esa es parte de la historia. Actualmente se sintoniza en 1460 kilohertz, esto es en amplitud modulada, y de esta forma nos despedimos. Gracias por habernos acompañado en esta transmisión de los 60 aniversario, 60 años de Radio Universidad. Gracias. Nos